Muy buenos días, el día de hoy iniciaremos con la introducción a la materia de sistemas mecánicos, pero empezaremos a ver el origen del nombre de la materia, que es la mecánica. Primero tenemos nosotros que la física es una ciencia y esa física nosotros la podemos dividir en física clásica y en física moderna. La física clásica estudia los conceptos de mecánica, estudia el concepto de óptica, acústica y termología. Y la física moderna estudia la mecánica cuántica, y la mecánica relativista. En la cuestión de la física clásica y en especial en la mecánica, nosotros vamos a tener dos subdivisiones, que es la estática y la dinámica. La estática se encarga de estudiar el equilibrio de los cuerpos. Por otro lado, nosotros tenemos que la dinámica tiene dos vertientes: la cinemática y la cinética. En la cinemática se estudia la geometría del movimiento sin tener en cuenta las causas que lo originan. Entonces, en la cinemática se estudia la geometría del movimiento sin importar de dónde vienen las fuerzas o lo que lo genera. Y en la cinética también se estudia la geometría del movimiento, pero aquí sí nosotros debemos de considerar las fuerzas que lo originan. Si nosotros tenemos un pistón vamos a tener, obviamente, con su biela, nosotros en este caso vamos a tener dos tipos de movimiento. Nosotros vamos a tener un movimiento de traslación y un movimiento de rotación. La traslación va a ser el desplazamiento que va a tener mi pistón, y mi rotación la hará la biela con el árbol de levas. Entonces, aquí nosotros estaremos estudiando la cuestión de la cinética utilizando las leyes de Newton. La primera, la segunda y la tercera ley de Newton. Conociendo el origen de la palabra mecánica,
del título de la materia, que son sistemas mecánicos, vamos a proceder a recordar el sistema de unidades. El sistema de unidades es el conjunto de unidades agrupadas y definidas que se utilizan como estándar para todo el mundo. El más utilizado es el sistema internacional, abreviado como SI. Este sistema internacional tiene 7 magnitudes base, que son longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Las unidades de cada una de ellas en longitud van a ser metros, en masa son kilogramos, en tiempo son segundos, corriente eléctrica amperes, temperatura grados Kelvin, cantidad de sustancia mol e intensidad luminosa candela. Recordar que cuando nosotros tenemos una unidad y su inicial empieza con una letra mayúscula, es en reconocimiento a la persona que descubrió el concepto, en este caso Kelvin y ampere. Ahora veremos el concepto de fuerza. De acuerdo al Centro Nacional de Metrología de nuestro país, definen a la fuerza como la acción que ejerce un cuerpo sobre otro. Llámese empujar, arrastrar, sujetar, tirar, atraer, o como ya vimos un poquito atrás, puede ser trasladar o rotar. Las unidades de la fuerza son en Newton. También nosotros tenemos otro concepto que se llama momento, o también lo conocemos como torque. Algebraicamente, un momento va a ser igual a la fuerza aplicada sobre un punto, fuerza por distancia. Por lo tanto, sus unidades serán en Newton por metro. ¿Y cómo podemos definir nosotros al momento? Como la capacidad que posee una fuerza para que realice un giro, un cuerpo determinado. Entonces, en resumen, nosotros tenemos dos conceptos que son la fuerza y los momentos. Cada uno me genera un tipo de movimiento. Es decir, yo tengo una fuerza que me va a generar un movimiento de traslación y tengo un momento que me va a generar un movimiento de rotación. Que esto es lo que estudia la mecánica en su apartado de dinámica. Entonces,
una fuerza y un momento, nosotros podemos dividirlos en una clasificación que se llaman fuerzas y momentos externos, fuerzas y momentos de reacción y fuerzas y momentos internos. En este caso, nosotros sabemos que las fuerzas y momentos internos son los que nos hacen que un cuerpo se mantenga unido. Eso es a lo que nosotros conocemos como fuerzas y momentos internos. Las fuerzas y momentos externos son las que nosotros comúnmente denominamos cargas. Estas cargas se transmiten por contacto directo de un cuerpo a otro. Y estas fuerzas y momentos externos tenemos dos tipos. Tenemos fuerzas puntuales que se aplican en un solo punto y tenemos fuerzas distribuidas que se aplican a lo largo de una superficie. Y por último tenemos nuestras fuerzas de reacción que se desarrollan en los apoyos de un cuerpo para resistir el movimiento de fuerzas. ¿Cómo podemos explicar eso? Si yo tengo un cuerpo que tiene un peso y yo a este cuerpo le aplico una fuerza determinada y no se mueve, si no se mueve es porque tiene una fuerza de reacción que es igual y opuesta, pero valen lo mismo, es el equilibrio estático. Entonces esto es de acuerdo a la tercera ley de Newton, que nos dice que a toda acción corresponde una reacción. Si yo tengo un sistema de ejes en tres direcciones y sabiendo que yo tengo dos movimientos de rotación y de traslación, ¿cuántos movimientos estaría en este sistema? Entonces, serían 3 movimientos de traslación y 3 movimientos de rotación. Es decir, un cuerpo se puede mover un desplazamiento en Y, un desplazamiento en X y un desplazamiento en Z. Pero también puede rotar a través de mi eje X, a través de mi eje Y y a través de mi eje Z. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos una partícula en el espacio. Yo tengo mis 3 ejes de coordenadas y tengo una partícula libre en el espacio. Esta partícula puede hacer los 6 movimientos. Puede hacer la traslación en el eje X o en el azul, puede hacer una traslación en el eje rojo y puede hacer una traslación en el eje negro. En la rotación puede hacer también una rotación a través del eje azul, puede hacer una rotación a través del eje negro y puede hacer una rotación a través de mi eje rojo. Cuando esta partícula tiene ciertas condiciones, estas condiciones, se dice que esta partícula tiene 6 grados de libertad. ¿Por qué? Porque esta partícula puede hacer los 6 tipos de movimientos en un sistema de 3 ejes, sabiendo que nuestros movimientos son rotación y traslación. Pero ¿qué pasa si esta partícula yo la dejo sobre un cuerpo? Entonces, esa partícula al estar sobre un cuerpo puede hacer sus 3 rotaciones. Puede rotar en el eje rojo, puede rotar en el eje negro y puede rotar en el eje azul. Puede trasladarse en el eje azul, puede trasladarse en el eje negro, pero ya no puede moverse en el eje rojo. Entonces, automáticamente pasa de tener 6 grados de libertad a solamente tener
5. ¿Por qué? Porque ya no puede hacer una traslación. Entonces, este objeto o esta partícula, con el simplemente hecho de estar sobre una superficie, pierde un grado de libertad. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se puede mover en la dirección roja? Porque si yo tengo mi superficie y tengo mi cuerpo, no se puede mover en esta dirección. ¿Por qué? Porque existe una fuerza de reacción que impide que se mueva. Entonces, a medida de que yo bajo un grado de libertad, aumenta una reacción. Si yo tuviera 4 grados de libertad, tendría 2 reacciones. Si tuviera 1 grado de libertad, tendría 5 reacciones. En resumen, a partir del nombre de la materia, que son sistemas mecánicos, pudimos determinar de dónde viene la palabra mecánica. La mecánica es una rama de la física que estudia la estática y la dinámica de los cuerpos. La estática es el equilibrio y la dinámica estudia a su vez la cinemática y la cinética. La cinemática es el estudio de la geometría del movimiento sin importar de dónde provienen las fuerzas. Y la cinética es el estudio de la geometría del movimiento, pero sí considerando de dónde provienen las fuerzas. Vimos también que un sistema de unidades más utilizado en el mundo es el sistema internacional y que consta de 7 unidades básicas, que es la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la corriente eléctrica, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Vimos también sus unidades. Por otro lado, vimos 2 conceptos, fuerza y momento. La fuerza es la capacidad que posee un cuerpo o que ejerce un cuerpo sobre otro y que generalmente me realiza un movimiento de traslación. También vimos la definición de un momento y sabemos que un momento es la capacidad que tiene una fuerza de generar un movimiento de rotación sobre un cuerpo. También vimos que las fuerzas y momentos pueden ser de 3 tipos, externas, internas y de reacción. Las fuerzas y momentos externos son los que comúnmente denominamos como cargas y se transmiten por contacto directo entre los cuerpos. También vimos que existen 2 tipos de fuerzas y momentos externos, puntuales que se aplican sobre un punto y distribuidas que se aplican a lo largo de una superficie. Vimos las fuerzas y momentos internos, que son las que hacen que un cuerpo se mantenga unido o un sólido. Y vimos las fuerzas de reacción que generalmente se dan en los apoyos cuando se le aplica una fuerza a un cuerpo. También vimos que si nosotros tenemos un sistema de 3 ejes, ese sistema, y teniendo una partícula, va a tener 6 tipos de movimientos, 3 de rotación y 3 de traslación, y que con el solo hecho de que esa partícula esté sobre una superficie, pierde un grado de libertad. Entonces, si tiene 5 grados de libertad, tiene una reacción. Si tuviera 2 grados de libertad, tiene 4 reacciones. Gracias.